Muy buenas noches. Quiero compartir en esta ocasión un tema del área de comunicación cuyo propósito es leemos e interpretamos textos estadísticos. Siempre siguiendo aquí la secuencia de el diseño curricular nacional de nuestro país, he creído por conveniente considerar las competencias del área de comunicación, sus tres competencias. También aquí tenemos las capacidades y los desempeños, que de una u otra manera nos va a guiar a este trabajo de esta noche. Entonces aquí tenemos el texto estadístico. Si pretendemos ubicarlo al texto estadístico, de repente un poco vamos a determinar la clasificación de los textos, ¿no? Los textos tienen diversas clasificaciones, pero lo podríamos ubicar dentro de los textos continuos y discontinuos como dos clasificaciones, y de las cuales el texto estadístico está dentro del texto discontinuo. En ese sentido, vamos a manifestar que el texto estadístico es una representación gráfica de conceptos y datos provenientes de la realidad por medio de variables cuantificables. Obviamente los textos están referidas a situaciones de nuestra realidad y determinados por variables cuantificables, es decir, que se pueden contar como por ejemplo el número de habitantes, número de estudiantes por grado, número de habitantes por distrito, cantidad de productos vendidos, número de muertos e infectados por COVID-19, obviamente si relacionamos con nuestro contexto en el cual estamos viviendo. A esto le podemos adherir que estos textos la podemos encontrar en nuestros hogares, donde nosotros usamos servicios, algunos servicios básicos, como por ejemplo de luz, agua e incluso teléfono, y ahí en nuestros recibos aparecen muy claramente estos textos, ¿no? En los cuales se determinan incluso los montos, las cantidades de producto, digamos, consumido, el de servicio mes a mes, ¿no? Y en ese sentido, por eso dice que son situaciones, conceptos provenientes de la realidad, mediante variables que se pueden contar. Bien, la comprensión de estos textos estadísticos implica habilidades y básicas para realizar una lectura e interpretación de la información. A veces nos llega el recibo, pero no hemos hecho de repente esta lectura o interpretación que nos quiere manifestar. Simplemente vemos quién sabe, el monto a pagar o el servicio, y también en ese caso es una situación de la realidad, pero también se puede evidenciar resultados presentados por reportes periodísticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, mucho vamos a encontrar estos días los reportes periodísticos por el COVID-19, por ejemplo, en las diversas regiones, a nivel del país, a nivel de los diferentes países, sobre casos presentados, sobre casos recuperados, incluso sobre situaciones de fallecimientos. Y a eso también podemos agregarle pues resultados de algunas investigaciones en diversas, digamos, espacios del conocimiento de la sociedad, ¿no? Estas habilidades usualmente son las siguientes: comprensión básica de conceptos, es decir, lo que está impreso ahí en esos textos aludidos, que les hago referencia,
debe haber una comprensión de esos conceptos y a la vez debemos interpretar esos datos y los resultados que allí se están manifestando. También vamos a interpretar la relación entre los conceptos y luego formular conclusiones basadas en la información. Desarrollo de una postura crítica ante el tema planteado. Eso es cuando estamos en el ángulo del lector, vamos a tener una postura, ¿no? Reflexiva, crítica ante ese tema planteado. Podríamos objetarla, podríamos estar a favor o en contra sobre ese texto. Para leer y construir gráficos estadísticos necesitamos identificar y comprender cada uno de los elementos que los conforman. Allí vamos a encontrar palabras o expresiones. Son valiosas para comprender la información y el texto que sea presentado en el gráfico. Pues el título, ejes en este sentido, de repente acordarnos un poco el eje de las X, el eje de las Y, ¿no es cierto? Y las escalas correspondientes. El contenido temático, ¿no? Relacionado con el conjunto numérico usado, y aquí estamos las operaciones asociadas, los conceptos geométricos como áreas, el histograma, coordenadas cartesianas, diagrama de barras, proporcionalidad, entre otros, ¿no? Aquí vamos a incidir la de barras, la lineal, que vamos a ver más adelante, ¿no? Estos fundamentalmente se notan la de barras en los recibos de agua y luz. Realmente creo que se reportan los últimos seis últimos meses, por ejemplo, en caso de repente vincularlo con una situación más práctica. Luego viene la parte de las cuestiones específicas de construcción, son propios de cada gráfico, por ejemplo la proporcionalidad entre la frecuencia y el sector circular en el diagrama de sectores. Aquí tenemos tipos de gráficos. Son muchos, pero en esta ocasión vamos a abordar tres. Tenemos la de línea, la de columna y tenemos las circulares, ¿no? Ahí tenemos entonces tipos de gráficos en cuanto a los textos estadísticos de línea. Un conjunto de puntos es conectado por medio de líneas rectas que entre todas logran mostrar una dinámica más o menos regular del comportamiento de algo en relación con otra variable. Es usual que se use para mostrar cómo algo que cambia con el correr del tiempo. Una línea recta, digamos, los puntos conectados unas con otras, y aquí tenemos un caso vinculado también. He creído por conveniente porque estamos, repito, en esta situación lamentable, y aprovechar también para el estudio de estos tipos de textos, ¿no? Y tenemos COVID-19 fallecidos en Perú, ¿no? Y aquí tenemos el eje de las X, las Y, aquí determinamos las escalas incluso, aquí está por días, ¿no? Desde el 3 de marzo hasta el 22 de marzo, y hacia arriba la escala 0, 1, 2, 3 hasta 6, ¿no? Como vemos aquí, la unión de puntos que referíamos, y estamos viendo, digamos, la determinación de las fechas, y como vemos aquí una constante del 3 de marzo, perdón, del 6 de marzo hasta el 17, vemos 0, 0, 0, 0, 0 fallecidos. Luego aquí ya se está presentando un fallecido el 18 de marzo, al parecer 19 de marzo y a 3 y así sucesivamente, ¿no? Y eso entonces referimos aquí
un conjunto de puntos conectados por medio de líneas rectas, ¿no?, que muestran la dinámica, en este caso más o menos regular, del comportamiento de esa variable. ¿Qué variables estamos considerando? Aquí estamos determinando los días, y para acá tenemos el número de fallecidos. Luego tenemos también muy conocido la de columnas. A cada valor del eje X le corresponde un valor de Y, que determina el alto de una columna. Estas gráficas son muy valiosas para comparar magnitudes. Las magnitudes son ciertas medidas o lo que decimos las variables, pero es importante que sean más o menos similares entre sí para no tener problemas con la escala. Aquí tenemos siempre casos, ¿no?, confirmados de COVID-19 por tipo de paciente, y consideran dos variables, ¿no? Entonces aquí la edad y el tipo de paciente. Aquí ambulatorio y hospitalizado. Aquí está la leyenda, y aquí tenemos este ángulo. Entonces tenemos las barritas en amarillo y en verde, ¿no? Ahí tenemos entonces casos COVID por tipo de paciente y grupo de edad. Y aquí podríamos determinar entre el grupo de edad de 10 a 14, ¿no?, más o menos, si no me equivoco, debe estar en el margen de algo de 6, ¿no?, para esta escala, ¿no?, el número de casos, ¿no? Y aquí podríamos determinar, imagínense, en la barra más alta tendríamos de 30 a 34 en el verde, más un poco que sobrepasa los 140 casos confirmados, ¿no? Y así podríamos determinar, hacer las comparaciones, y es importante considerar aquí entonces el color incluso de estas barras. Y aquí tenemos la leyenda: ambulatorio el verde, hospitalizado el amarillo. Y así podríamos, entre el eje X hacia la derecha y hacia arriba tendríamos las Y, ¿no? Y así podríamos jugar y hacer las comparaciones y las interpretaciones de estos datos, ¿no? Aquí obviamente ya tenemos un cuadro que lo vamos a ver también. Estos casos, como verán, estos textos tienen ahí su título, ¿no? Su título, por ejemplo, casos confirmados al 1 de abril del 2020. Y aquí tenemos una leyenda, ¿no?, para su interpretación correspondiente. Luego también tenemos los circulares, también llamado gráficos de torta, por la morfología que podríamos compararla. Muestra la distribución de determinado total en partes, del total en partes. Es valiosa para los casos en los que se conoce el absoluto, y lo que interesa es conocer la forma en la que eso se repartió en diferentes partes. Tenemos aquí dos, ¿no? Miren, aquí tenemos entonces el circular. Y también tenemos la leyenda. Aquí tenemos diferentes colores, 4 colores, y aquí determinamos el método de transporte al colegio, ¿no? Bicicleta, el 20%, caminando, el 25%, el 15% es los que van en auto. Entonces aquí hay una incógnita, ¿no? Sumaríamos 40, 60, siempre esto va a sumar el 100%. Entonces, por deducción podríamos sacar que aquí faltarían, son 40, 60, 40 faltaría, entonces la incógnita sería 40. O esto también matemáticamente se saca por
la regla de 3 simple, considerando que todo esto tiene 360 grados. Haciendo la relación podríamos determinar, y esto se usa entonces para los textos, en este caso textos estadísticos. Y si retomamos aquí, tenemos un ejemplo, el anterior, aquí también vamos a determinar, recordando, entonces tenemos la leyenda y un título. Bueno, aquí creo que no se ha considerado, incluso debe haber una fuente de donde se obtiene esta información. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, tipo de paciente, lo mismo aquí era la de barras, y aquí también tenemos las circulares, ¿no? Aquí tenemos nítidamente dos colores, ¿no?, el verde y el amarillo, ¿no? Aquí está sobre el 100%, sobre un número de casos 1378, sobre esos casos, trabajado sobre 360 grados bajo los dos colores, vamos a determinar que aquí está el 100%, ¿no? Los hospitalizados son 18% y de manera ambulatoria 82%. Y de esa manera podemos nosotros determinar los datos, los conceptos, hacer las comparaciones y la lectura correspondiente de estos textos. Bueno, aquí he tratado de referir, obviamente aquí he puesto un número de páginas, pero que al final de cuentas es necesario que se tenga en cuenta esta actividad, ¿no? Aquí he puesto una actividad que puede ser relevante o no relevante, pero lo importante es de que se ha entendido lo que es los textos estadísticos. Bueno, aquí estamos dando una página, ¿no?, incluso qué problemática se aborda en el texto y todas estas preguntas. Obviamente está dirigido para un público determinado, pero es de suponer que puede ser valioso para muchos lectores que en esta vez me están escuchando, ¿no? Muchas gracias.